Ok, ahí estamos ya listísimos para arrancar. Bienvenidos a este módulo 4, Auditoría y Norma ISO 13485. Podemos decir que es casi la columna vertebral de lo que es industria médica. Así que esperamos que, al igual que los módulos anteriores, este sea de mucho provecho para todos y todas y que siempre pues tengan esa libertad de poder participar, aportar, y si hubiera algún temita, ¿verdad?, que no queda claro, por favor, me lo hagan saber durante la clase en un momento pues oportuno. Así que bueno, demos inicio entonces a este módulo. Ahí tal vez me pueden confirmar con un dedito arriba que están viendo la presentación, que el audio está adecuado. Excelente. Bueno, para esta primera semana nosotros vamos a desarrollar y a conocer algunos conceptos claves, ¿verdad?, propios de lo que son las auditorías en general y también de lo que son los sistemas de gestión de la calidad. A partir de la próxima semana, si Dios nos da vida, ya empezamos a ver los contenidos propiamente de la norma. Pero para esta clase, pues también poder desarrollar, ¿verdad?, ese panorama general de lo que representan las auditorías. Y bueno, empezando por este concepto que creo que en algunas ocasiones, en módulos anteriores, lo hemos mencionado por lo menos así por encimita, lo que es un sistema de gestión de la calidad, esas siglas, ¿verdad?, que en muchos materiales vamos a encontrarlas y ya uno supone pues que ustedes sean capaces de identificar lo que significa SGS. Bien, ¿qué es un sistema de gestión de la calidad? Bueno, es el conjunto estructurado de políticas, procesos, procedimientos, recursos y responsabilidades que la empresa ha implementado para asegurar que todos los productos que ellos fabrican cumplan de forma consistente con tres cosas: con los requisitos del cliente, con normas aplicables y con reglamentos legales. Obviamente en industria médica los sistemas de gestión de calidad tienen un propósito crucial, que es garantizar la seguridad y la eficacia del producto durante todo su ciclo de vida. O sea, el producto no tiene que servir solo cuando está en manos del cliente, sino que durante todo el ciclo de vida, desde que se reciben las materias primas hasta que éstas se procesan, se empieza a hacer pues la fabricación propiamente, las pruebas, en todas esas etapas debe estar presente, ¿verdad?, esfuerzos de calidad y también la corroboración de la eficacia de este producto. Y esto precisamente se logra cuando la empresa tiene un sistema de gestión de calidad bien implementado. Y ya vimos ahí los elementos que contempla este sistema. Ahora, algunos componentes principales de un sistema de gestión ya desarrollados un poquito a detalle, que toda empresa de dispositivos médicos debe tener. Primero es la política y los objetivos de la calidad, ¿verdad? Una empresa no puede generar operación, ni hablar de calidad, ni hablar de norma 13.485 si no tiene política de calidad y no tiene objetivos de calidad. Esto es clave. También debe tener gestión documental, o sea que verdaderamente todo lo que pasa, lo que ocurre, lo que se genera está debidamente documentado. Debe haber una gestión del riesgo y aquí pues se toma como referencia la ISO 14971, una gestión de cambios, un control de diseño y desarrollo, un control de producción y procesos, capacitación y competencias del personal, gestión de proveedores, control de no conformidades y CAPA, trazabilidad y registros, auditorías internas, que es lo que vamos a ampliar también, y revisión por parte de la dirección. Así que todos estos componentes forman parte de un sistema de gestión que deberíamos de observar en toda industria de dispositivos médicos. Otro concepto súper importante es el ciclo de Deming, o conocido también como ciclo PHVA, que no es más que la referencia a 4 etapas o procesos que vemos ahí en pantalla,
que se deben llevar a cabo en todo momento, de forma cíclica, de ahí el nombre, o sea, de forma repetitiva, empezando por la planificación, luego hacer, luego verificar, luego actuar y se repite el ciclo. Recordemos que una de las claves, ¿verdad?, en temas de calidad es que, o por lo menos dentro de las filosofías actuales que mueven todas las industrias, es que todo, absolutamente todo, se puede mejorar, debe mejorarse. No debe existir nunca una mentalidad de estancamiento, ¿verdad? Ni siquiera de conformismo, ni tampoco de pensar que ya no hay nada más o nada mejor que hacer. Porque este tipo de filosofías, como la que vemos en pantalla, precisamente rompen esos esquemas. ¿Y qué es el ciclo de Deming? Bueno, obviamente fue desarrollado por este señor William Edward Deming. Es un modelo que consiste en enfocarse en la mejora continua por medio de la identificación de aspectos que permiten el cambio constante en las organizaciones. Y esto se puede implementar tanto micro como macro, eh, hablando, ¿verdad?, en procesos, procedimientos, lo que son ideas, ¿verdad?, y principios generales de la administración. Ahora, ¿qué significa implementar un ciclo de Deming? Bueno, implementarlo, estamos hablando de un proceso de gestión donde se va a seguir pues esa secuencia de las 4 etapas que ya mencionaba. Este es un método estructurado para asegurar que el proceso cumple con objetivos, se controla adecuadamente y también hay una mejora de manera sistemática. ¿Qué pasa después de una implementación completa de un ciclo de Deming? Porque no es cuestión de, vamos a hacer la etapa 1, 2, 3 y 4 y listo. No, ¿qué pasa? Pues ya lo decía, ¿verdad? De forma eh, muy rápida hace un instante, pues el ciclo se vuelve a repetir. Y cada interacción de este ciclo hace que todo proceso sea cada vez más robusto, tenga menos errores, cumpla mejor con los requisitos regulatorios y aumente su eficacia. O sea, prácticamente se va perfeccionando. Y cada vez es más eficiente en los resultados que se logren. Y bueno, entendiendo entonces esa visión de mejora continua, de que existe este modelo que es de uso universal, hablemos entonces de lo que son las auditorías. Resulta que la ISO 19011, la versión actualizada, que es la 2018, se conoce o tiene por título Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Y esta es una norma internacional. Recordemos que todas las ISO, indiferentemente del número que tengan, es una norma internacional conocida a nivel mundial. Cada una de las numeraciones va a tener un enfoque que ahorita vamos a ampliar. Pero es importante entonces destacar que al menos este número, la 19011, se enfoca en temas de auditorías. Y a nivel internacional precisamente va a establecer las directrices para auditar sistemas de gestión. Entonces yo como organización puedo tener mi sistema de gestión, de pronto yo puedo considerar que mi sistema es idóneo, que es completo, que cumple con todo. Pero yo no puedo quedarme con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo deseo. Necesita una evidencia de verificación para estar totalmente tranquilos, ¿verdad? De que eso que yo pienso no solamente es porque a la empresa le convenga decir que tiene un sistema de gestión, sino que la empresa tiene que evidenciar, demostrar que inclusive entidades externas como son las de auditoría han venido a revisar y han dado el visto bueno, ¿verdad? En los mejores casos han aprobado, por así decirlo, pues que se ha cumplido con todos los requerimientos. Ahora, ¿qué directrices hacen referencia? Bueno, aquí se tiene que incluir
principios de auditoría, ¿verdad? Van a estar desarrollados en esta norma. También se habla sobre la gestión de cómo deben ser los programas de auditoría, cómo se deben realizar las auditorías y cuáles son las competencias y las evaluaciones que los auditores deben cumplir. Entonces, esta norma pues es una excelente, llamémoslo de alguna manera manual, ¿verdad? O por lo menos esa guía de referencia para que los procesos de auditoría sean estándar, porque no se vale que de pronto una empresa venga y implemente una auditoría a su antojo y de pronto contratamos una segunda empresa de auditoría y viene a ser algo totalmente diferente. Entonces no va a haber realmente, ¿verdad?, una objetividad en los resultados. Y puede hacer que bajo una situación como esta que estoy desarrollando, yo al dedo, por gusto o por conveniencia, elija una empresa de auditoría, la más light, la más fácil, la que menos exija, repito, por conveniencia, y entonces ahí se perdería verdaderamente el enfoque. Entonces, ¿cómo se regularía que el proceso de una auditoría sea reconocido en cualquier parte del mundo? Bueno, que ese proceso esté liderado precisamente por esta norma 19.011, donde se va a gestionar cuál es la forma más idónea o correcta de llevarla a cabo, indiferentemente del tipo de empresa, indiferentemente del lugar o zona geográfica en el que se encuentre esta. Así que esta norma va a dar los lineamientos en una forma de orientación para que los auditores puedan implementar un programa de auditoría reconocible, ¿verdad?, a nivel mundial. ¿Qué encontramos en esa norma 19.011? Bueno, por lo menos estos capítulos que vemos en este recuadro son, como dicen, la carnita, ¿verdad? La parte más sustancial de todo el documento. No es que no tenga un capítulo 1, 2 y 3, sí los tiene, pero generalmente esos primeros capítulos son muy generales, donde va a hacer referencia a terminología, objetivos, etc. Y aquí por lo menos lo que me interesa es generarles a ustedes la información más relevante, ¿verdad?, que contiene la norma. Por ejemplo, en su capítulo 4 se habla sobre los principios de auditoría. Ahí vamos a encontrar los principios que son integridad, presentación justa, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en evidencia y enfoque basado en riesgo. El propósito principal de este enfoque va a ser asegurarse de que la auditoría se realice con ética, con objetividad, con evidencia confiable y con enfoque preventivo. Si no estuviera plasmado, ¿verdad?, este tipo de principios, pues como lo mencionaba antes en el supuesto, los auditores harían lo que se les ocurra a conveniencia. Ahí no habría un criterio objetivo ni ético, mientras que aquí pues dice, ok, para que los resultados sean los esperados, sean óptimos, sean de confianza, vamos a partir de principios éticos que deben estar presentes en todas las labores que lleve a cabo el equipo auditor. En el capítulo 5 se habla de la gestión del programa de auditoría, donde se establece que este equipo debe generar objetivos del programa, o sea, ¿para qué va a auditar? ¿Cuál es el objetivo de realizar las auditorías? También debe haber una evaluación de riesgos y oportunidades, definir el alcance, métodos, criterios, asignación de roles y recursos, implementación, seguimiento, mejora del programa. O sea, nada de ir a batear. Aquí todo tiene que estar muy bien formulado para que haya pues una confianza de que se programó, se planificó el proceso de auditoría. En el capítulo 6 se habla de la realización de la auditoría. Aquí encontramos información del inicio de una auditoría, la revisión documental de todas las evidencias que haya en la empresa o en el lugar que se va a auditar, la preparación del plan de auditoría,
la ejecución del sitio, recolección de evidencias, redacción de hallazgos, reunión de cierre y seguimiento posterior. Aquí obviamente se va a definir el paso a paso de cómo se va a llevar a cabo todas las acciones de la auditoría. Me pareció que antes alguien levantó la mano, pero no sé si la volvió a bajar. Me pareció que fue... Ay, disculpe, Cristel, que hasta ahora veo su mensaje. ¿Me están confirmando acá si se está escuchando bien o no? ¿Se escucha bien, chicos? Ok, entonces para el caso de los compañeros que a veces tal vez les falla el audio, les falla la presentación, que la ven como pegada, que no corre, la recomendación es que se salgan de la reunión y vuelvan a ingresar. A veces es un tema de la conectividad donde ustedes están y generalmente cuando se desconectan puede hacer que esto se resuelva. Para ver si alguien había levantado mano o tal vez fue un dedacicho. Bueno, no tengo manos levantadas en este momento. Ok, en el capítulo 7 vamos a encontrar una referencia sobre las competencias y la evaluación de los auditores, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias que ellos requieren para hacer esta labor? Los conocimientos técnicos y sectoriales, atributos personales, la evaluación del desempeño del auditor y el desarrollo de competencias, porque sí, resulta que los mismos auditores tienen que ser evaluados para tener plena confianza de que cuando ellos desarrollan sus tareas están ajustados o alineados, ¿verdad?, con requerimientos técnicos. Y aquí obviamente pues se espera que el equipo de auditores tenga todas las habilidades, el conocimiento y el comportamiento necesario para que sus labores pues sean fieles. Y por último, pues ahí aparece un anexo, ¿verdad?, que va desde el A a la F, donde vienen guías complementarias, porque resulta que a veces en los capítulos como tal, ¿verdad?, recordemos que esto es una guía general, se desarrollan un sinnúmero de temas como lo acabamos de abordar, pero a veces se necesita un poquito más de guía, un poquito más de desarrollo o de definición acerca de cómo o de qué es lo que espera la norma. Entonces en estos anexos precisamente viene como una ayuda o un apoyo extra para poder comprender mejor todo el contexto, los métodos y las formas en que se deben llevar a cabo las auditorías. Entonces, entendiendo que existe una norma, ¿verdad?, enfocada en temas de auditoría, conozcamos entonces qué es una auditoría, porque puede ser que algunos sí tengan claro el término, puede ser que algunos estén confundiendo el término con otras palabrillas por ahí que vamos a ver después. Ahora, la misma norma ISO 19011 nos da el concepto, ¿verdad?, un concepto estándar o universal. Y esta norma establece que la auditoría es un proceso. Recordemos que todo proceso pues es una secuencia de pasos que se llevan de forma lógica, ¿verdad?, necesaria para completar algo. Y aquí nos dice que ese proceso tiene que ser sistemático, independiente y documentado para poder obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Ahora, las auditorías son el mecanismo por el cual una organización puede identificar proceso a proceso las debilidades, las fortalezas y las oportunidades de mejora que tiene el sistema que se ha integrado para trabajar. Por lo cual la auditoría es el punto de partida para analizar y planificar las acciones de acuerdo con lo revisado en los hallazgos, que permitan tomar las decisiones necesarias para encaminar a la organización hacia la mejora continua. Entonces, en otras palabras, sin auditoría probablemente no existiría una mentalidad de mejora,
Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a que, bueno, si lo hicimos bien hoy sirvió, lo seguimos haciendo igual el resto de la vida. Y las auditorías, los sistemas de gestión de calidad promueven que no nos conformemos, que no nos acostumbremos a hacer las cosas siempre igual, porque si existe la posibilidad de hacerlo mejor, hay que buscar hacerlo mejor. Y la auditoría pues va a ser, llamémoslo así, un mecanismo tal vez de presión o un mecanismo que va a alentar esas mejoras. Cuando la auditoría detecta una debilidad, detecta una amenaza, pues obviamente va a generar la alerta para que la empresa venga y haga las mejoras necesarias. Pero no solamente va a detectar, llamémoslo así, lo malo, también va a resaltar lo bueno. Por eso habla de fortalezas y oportunidades, porque inclusive estas también pueden promover mejoras al corto, mediano y largo plazo. Eh, la auditoría es un medio para evaluar la eficacia de los sistemas integrados de gestión de calidad, también para identificar riesgos y para determinar el cumplimiento de requisitos. Entonces, los objetivos de la auditoría, ¿cuáles son? El primero es examinar. ¿Qué va a examinar? Primero, si se cumplen los requisitos, si hay conformidad con los intereses de la organización y que los objetivos tengan el desempeño esperado. Pero además de examinar, va a identificar problemas, riesgos y oportunidades de mejora en la organización. Hay dos tipos de auditorías, las auditorías internas y las externas. Ambas son necesarias y ambas se desarrollan en las empresas. Las internas son realizadas por el propio personal de la empresa para evaluar el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad. O sea, es un primer mecanismo de verificación para tener certeza de que todo está en orden. Es bastante común en las grandes empresas saber o conocer que hay un departamento que se llama así, auditoría. Y generalmente los colaboradores de ese departamento pues realizan tareas exclusivas para dicha empresa, siempre en función de auditar. Pero además están las auditorías externas, que estos son empresas contratadas que contienen obviamente equipos de auditores que no trabajan para la empresa a la que ellos van a ir a auditar. Obviamente este tipo de auditorías eh, son muchísimo más objetivas, ¿verdad? Mucho más, llamémoslo así, transparentes. No digo que las auditorías internas no lo sean, ¿verdad? No quiero que eso se malinterprete. Sin embargo, pues si uno se pone como a pensar, ¿verdad? O a meditar, de pronto ahí las intervenciones de un departamento de auditoría interna siempre van a ser en función de ir resolviendo rapidito cualquier situación que no está, ¿verdad? Dentro de los lineamientos. Entonces de pronto la auditoría interna vaya a generar más ayudas, más apoyo, ¿verdad? Funcional en las áreas para ir resolviendo. La auditoría externa es totalmente objetiva. Si encontró un error, simplemente lo va a reportar. Así brinque, salte, llore y grite quien sea, ni modo. Lo contratan para que vaya y diga cuál es la situación de la empresa, aun cuando esa situación tal vez sea desfavorable. Entonces, la auditoría externa es un mecanismo, ¿verdad?, sumamente importante, necesario para dar también mayor confianza a los clientes, a los inversionistas. Y les pongo aquí un ejemplo un poco más práctico, ¿verdad?, y cotidiano. Si ustedes, por ejemplo, son dueños de una pyme, de una pequeña empresa, ¿verdad? Y resulta que en esta empresa, pues ustedes hacen sus máximos esfuerzos, trabajan con todo el amor del mundo, son bastante honestos, bastante entregados a ese negocio. Y alguien viene y les pregunta, ¿y qué? ¿Cómo está el negocio? Pues usted solo va a hablar cosas buenas de su negocio. Difícilmente va a ponerse a comentar las debilidades que tiene su negocio con gente de afuera, ¿cierto?
Ahora, ¿qué pasa? Si alguien de afuera le dice, mira, yo te quiero comprar el negocio, usted va a decir, claro, se lo doy, está súper bien, está perfecto, no tiene ningún problema. Ese es el ideal. Pero ¿qué pasa si esa persona que está interesada en comprar el negocio dice, mira, sí, me parece súper bien, pero para mayor tranquilidad mía, yo quiero traer a alguien de afuera que venga a revisar la situación de la empresa, quiero que revise las finanzas, quiero que revise cómo está el proceso general, ¿verdad? De manejo de proveedores, de clientes, y ahí de pronto uno diga, ay Dios, porque si uno conoce algún detallito, uno sabe que frente a una verificación de alguien externo, eso va a salir a la luz. Pero es necesario. Qué diferente sería que cuando yo esté negociando la venta de la empresa, ¿verdad? Le diga a esa persona interesada, mire, traiga a alguien de afuera para que venga a verificar. Yo tengo plena certeza de que todo está en orden, que la gente que venga de afuera a verificar viene, hace la inspección, revisa estados financieros, revisa todo lo que esté ligado a las operaciones del negocio y que de pronto diga, mira, todo está en orden, ahí hay uno que otro detallito, nada de qué preocuparse, que se puede mejorar. Y ahí el cliente, el que está interesado en comprar el negocio, va a decir, mira, sí, no solamente fue la palabra de Nancy, sino que hay algo que lo respalda, algo objetivo. De ahí la relevancia que tienen entonces las auditorías externas para que los negocios sean mucho más de más confianza, llamémoslo así, frente a un cliente nuevo, frente a alguien que quiere invertir en esa empresa. No sé si me voy a entender con la diferencia, chicos, chicas, respecto a estos dos tipos de auditorías. Ok, gracias Rachel, Luis Diego. Excelente, gracias por confirmar. Entonces, ¿cómo se complementan? Porque ellas no tienen que ser enemigas, ¿verdad? La auditoría interna y la externa nunca pueden ser enemigas, tienen que ser más bien complementarias. Y como vemos ahí en la imagen, la auditoría interna que vemos a la izquierda, pues ya lo decíamos, son auditores de la organización, van a realizar procesos de auditoría interna, van a evaluar el sistema de gestión y a identificar áreas de mejora y los resultados que la auditoría interna haya obtenido de sus labores las puede compartir con el equipo de auditoría externa perfectamente. ¿Para qué? Para que la auditoría externa valide esos esfuerzos, esas tareas y también para que vea que verdaderamente se está trabajando en gestionar correctamente temas de calidad. Ahora, cuando se comparten los resultados, ahí va a haber una menor ineficiencia y también una mayor oportunidad de mejora, porque estamos cubriendo absolutamente todos los ángulos, a lo interno, que es un poco más subjetivo, y cuando hablamos de auditoría externa es mucho más objetivo, más amplio. Adelante, compañera. Profe, una pregunta. Me Claro. parece que usted en otra clase había dicho como que, digamos, la empresa que se contrata para la auditoría es una empresa que se dedica solamente para hacer auditorías a otras empresas, que la que tiene como la mayor fuerza es la 18.4, bueno, esa. Entonces, si ellas se dedican solamente para hacer auditorías, digamos, es como las más reconocidas. Cuando hablabas de la 18 algo, a qué se estaba refiriendo? Bueno, perdón, la hizo. Ah, ok, ok, Ajá. ok, 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 ok. Ok, vamos a mejorar un poquito esa idea que usted tiene. Sí, efectivamente hay empresas que se dedican exclusivamente a ofrecer el servicio de auditoría externa, ¿verdad? Se dedican solo a eso. Entonces, cualquier empresa puede contratar esos servicios. ¿Qué pasa? Que las empresas de auditoría externa van a tener equipo, llamémoslo así, que se tienen que especializar en diferentes ramas. Por ejemplo, yo hace muchos años trabajé en una empresa de aviación y ahí constantemente hacían auditorías externas. Entonces, ¿qué pasaba? Que el equipo auditor venía y tenía que estar preparado en temas de aviación,
¿verdad? Por lo menos conocer el sector. Porque si no se conoce, ¿cómo puedo yo venir a revisar algo que no conozco? Es como que a mí me digan, Nancy, venga, necesito que usted me revise la mecánica de este carro. Chiquillos, yo les quedo mal porque no tengo ni idea de nada de mecánica de un carro. O sea, yo no soy apta para hacer esa tarea. Entonces, pasa así con las empresas de auditoría externa. Ahora, si una empresa de este tipo es contratada para hacer una auditoría en una empresa de dispositivos médicos, pues se parte del hecho de que quienes vengan a hacer la labor tuvieron que haberse preparado en estas áreas. ¿Para qué? Para no llegar a batear, para no llegar a ver qué inventan. Ellos tienen que conocer y de hecho es común que se especialicen en diferentes áreas. Ahora bien, cuando usted me habla eh, de la norma que vamos a ver en este módulo, eso tiene que ver específicamente con empresas de dispositivos médicos. Ahorita la que estamos viendo es la norma que se está enfocando, o la ISO que se está enfocando, la 19011, en temas de auditoría, porque lo que quiero que comprendamos es que hay normas ISO para casi todo. Entonces, inclusive las labores de auditoría no se hacen al azar, sino que tienen una base, inclusive estandarizada con esta norma 19011. Ahora, cuando ya terminemos de comprender lo que es auditoría, cuando terminemos de comprender la relevancia que tiene la auditoría, vamos a pasar a desarrollar la norma 13485, que se enfoca específicamente en lo que son las operaciones de industria médica. No sé si me voy a entender. Sí, profe. No sé, fue como que confundí como esos dos, digamos. Ah, ok, ok. No, mucha calma. Más bien le agradezco que haga la consulta, ¿verdad? Porque la idea es que vaya aquí usted y sus compañeros bien claritos con todo. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, retomando, ¿verdad? Esta imagen que tenemos ahí en pantalla, las auditorías se tienen que complementar, no pueden ser enemigas. A veces uno escucha, ¿verdad? De pronto que cuando llega el equipo de auditoría externa, los de la interna se esconden o los de la interna no le van a contar nada. Ahí hay una falla, ¿verdad? Sustancial, porque no pueden esconderse, no son enemigos, sino que tienen que compartirse información. Ahora, el equipo de auditoría externa puede hacer que venga bien preparado, pero ya en la práctica, ya en las labores, no sería raro que aparezca algún detalle, algún tema que ellos mismos ni siquiera conocían o no habían considerado. Entonces, ¿a quién van a acudir? Al equipo interno para que los puedan guiar y asesorar. Tiene que ser complementario porque ambas auditorías tienen el mismo objetivo, muchachos y muchachas. Y me voy a devolver para que lo retomemos. Estos objetivos: examinar cumplimiento de requisitos, que haya una conformidad con los intereses de la organización, que los objetivos tengan el desempeño esperado y además que se identifiquen problemas, riesgos y oportunidades de mejora. La auditoría en general esto es lo que busca, indiferentemente de que sea interna o externa. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los criterios de auditoría? Bueno, empecemos por decir, ¿verdad? Que un criterio, la palabra criterio, es la... eh, deme un momentito, por favor. Amor. Disculpen, disculpen chicos. La palabra criterio, ¿verdad? Es una referencia contra las cuales se va a evaluar un proceso. Cuando yo digo, mire, usted está haciendo bien su trabajo, ¿cuál es el criterio que yo estoy usando para decir que su trabajo está bien o no? Entonces, los auditores también trabajan con criterios. Ellos no van a llegar a una empresa y van a decirle, mire, usted este procedimiento lo está haciendo mal.
porque la persona va a decir, bueno, explíqueme por qué. Ah, porque yo digo. No, jamás. Tiene que haber un sustento legal, normativo. Ese sustento se llama un criterio. Ahora, los criterios se usan entonces para evaluar tanto procesos, sistemas, como las organizaciones en sí durante la auditoría. Ahora, estos criterios siempre se van a relacionar con tres elementos: el cumplimiento, la conformidad y el desempeño. Vamos a conocer a qué se refieren estos. El criterio de cumplimiento es el grado en que una organización sigue leyes, reglamentos o también obligaciones externas obligatorias. En auditoría, por ejemplo, el auditor va a verificar si la empresa cumple con requisitos legales relacionados con dispositivos médicos. Por ejemplo, regulaciones de un ente sanitario, requisitos de seguridad o normas obligatorias. Y generalmente van a hacer preguntas, muchas, pero bajo el criterio de cumplimiento casi siempre la pregunta va a ser: ¿se cumplen con las leyes? Y en buena teoría debería ser la respuesta positiva. Pero si no se cumplen del todo o se cumplen parcialmente, ahí auditoría pues va a hacer un informe, ¿verdad? O va por lo menos a levantar la voz con una no conformidad. Luego tenemos el criterio de conformidad, que es el grado en que un proceso, un producto o un sistema satisface los requisitos definidos por la propia organización o por normas voluntarias. En auditoría, el auditor va a evaluar si la empresa cumple con criterios internos o normativos voluntarios, como por ejemplo la 13.485, que habla de procedimientos internos, manuales de calidad, especificaciones técnicas. Y generalmente para evaluar este tipo de criterio de conformidad se usa la pregunta: ¿se sigue lo que se dice que se hace? O sea, es ir a ver qué es lo que dice el papel y confrontarlo con lo que está ocurriendo en la operación para ver si hay ahí una concordancia. Está el criterio de desempeño, que es la medición en qué tan bien se ejecuta un proceso o sistema en términos de eficiencia, eficacia y resultados. En auditoría, pues el auditor va a evaluar la capacidad del sistema para alcanzar objetivos, indicadores, reducción de errores y mejora continua. Aquí se hace la pregunta: ¿funciona bien el proceso? Entonces, puede ser que el proceso se está llevando a cabo completo, pero ¿está funcionando como se esperaba? Ahí habría que ver si el desempeño es óptimo o no. Ejemplo de criterios de auditoría. Vamos a ver un ejemplo sencillo propiamente de industria de dispositivos médicos. Supongamos que un auditor viene y realiza sus labores en un proceso de control de esterilización. Los criterios que él puede utilizar son verificar los procedimientos internos de verificación, de esterilización, perdón, ver los parámetros validados en el registro de validación, ver los requisitos regulatorios de la autoridad sanitaria y chequear la ISO 11135 si es que dentro de este proceso se utiliza el óxido de etileno, porque hasta para eso hay una norma, imagínense, para la manipulación y el uso de este tipo de sustancia. El auditor comparará lo que ocurre en la práctica con lo que dicen los criterios y ahí pues va a poder establecer, ¿verdad?, cuál es la situación de cumplimiento. Ahora, hay principios de auditoría que deben obviamente mover, ¿verdad? O por lo menos permitir la labor de auditoría, y estos criterios también se desarrollan o se amplían en la ISO 19011, que es la que hemos venido hablando. ¿Cuáles criterios por parte general del equipo, ¿verdad?, de auditores? El primer criterio es la integridad. Bueno, la persona auditora debe siempre actuar con honestidad,
con ética y con responsabilidad en todas las etapas. Debe incluir también la confidencialidad, la transparencia y el respeto por la información sensible, porque generalmente los auditores tienen acceso a toda la información y a todas las áreas. Y no es raro que ellos pues lleguen a conocer detalles muy privados del negocio. También se habla de la presentación imparcial, ¿verdad? Los hallazgos, las conclusiones y los reportes que hagan los auditores deben ser siempre veraces y exactos, sin ocultar hechos ni exagerarlos, garantizando la objetividad del informe en todo momento. La diligencia profesional, otro principio. Aquí los auditores deben aplicar el cuidado, la competencia técnica y el juicio profesional apropiado. Esto implica que se preparen, que revisen cuidadosamente y que hagan un uso responsable de los métodos que van a implementar. La confidencialidad, otro principio, la información recopilada durante la auditoría es privada y debe protegerse. No debe utilizarse para obtener ventajas personales o perjudicar a la organización. Y aquí siempre me gusta mencionar, cuando se tiene acceso a datos privados por el tipo de tareas que yo realizo, esos datos nunca pueden ser tema de conversación de una mesa de tragos. Nunca deben ser tema de conversación de una reunión de amigos o de amigas. Eso es información privada, hay que protegerla por un tema de ética, porque inclusive si llegara a darse la posibilidad de que la empresa se entere de que usted o yo divulgamos esos datos, muchachos y muchachas, les digo, nos metemos en una torta enorme, ¿verdad? Con toda la potestad que tiene la empresa de hacer demandas por daños, por prejuicios. Y aquí estamos hablando de sanciones económicas que no son de 1.000 colones y también de sanciones hasta de cárcel. Y pues también se menciona en ese punto 4, al final, que el acceso a esa información nunca debería ser aprovechada, entre comillas, ¿verdad? Para generar algún tipo de ventaja, para vender la información, para intentar sobornar o cosas de ese tipo. También la independencia es otro principio. Aquí el auditor debe ser independiente del área auditada, evitando conflictos de interés. Es esencial para mantener la imparcialidad y la credibilidad. Y aquí hace referencia que les voy a dar mejor un ejemplo. Si por ejemplo yo tengo una empresa, un negocio propio, y supongamos que mi esposo, mi hermana, mi papá son auditores, no es recomendable que ese tipo de auditores, desde el punto de vista que hay una relación familiar, vengan a revisar mi trabajo. Porque aunque sean muy profesionales, por un tema de regulación internacional, siempre se recomienda que haya total independencia, que antes de que se pongan en tela de duda la labor de mi esposo, de mi hermana o de mi papá, mejor vamos desde el principio con la objetividad. ¿Qué se hace en caso, por ejemplo, porque ha pasado, de que la empresa de auditoría externa resulta que la contrata una empresa donde labora un familiar? Pues ahí el equipo de auditores que tengan relación con ese familiar, lo recomendable es informarlo, ¿verdad? Informarle al jefe, mire jefe, yo sé que usted me asignó para ir a hacer la labor de auditoría a tal empresa, pero quiero comunicarle que ahí trabaja mi esposo, mi mamá, mi cuñado, mi novio, qué sé yo, ¿verdad? Eh, es mejor informarlo y el jefe en buena teoría debería de determinar la acción correspondiente, que sería o separarlo a usted, ¿verdad? De esa labor y tal vez asignarlo a otra empresa, o eventualmente procurar que cuando usted esté desarrollando sus labores no sea en el área o en el departamento donde está ese familiar. Sexto es el enfoque basado en evidencias. Aquí las conclusiones deben basarse siempre en evidencia verificable, suficiente y pertinente. Hay que evitar suposiciones y juicios sin sustento.
Un auditor no puede llegar a decir, mire, hay problemas serios en la empresa, porque lo primero que van a decir es, ok, dígame qué problemas. Y que el auditor no diga, mire, es que yo veo que como que las cosas están un poquillo enredadas, ajá, pero deme la evidencia para ver que está enredado. No, mire, es que es de lo que yo vengo a deducir. No, no se puede deducir. Absolutamente toda afirmación que haga un auditor tiene que estar sustentada en evidencia, como dice ahí, verificable, que sea suficiente y que sea pertinente. Y por último, debe haber un enfoque basado en riesgo. El principio moderno que dicta la norma 19.011. La planificación y la ejecución de la auditoría deben usar el análisis de riesgos para priorizar áreas críticas, optimizar recursos y mejorar la eficacia del proceso. Hay que anticiparse a escenarios que puedan afectar las operaciones del negocio y generalmente el análisis de riesgo lo permite. El poder revisar o dar un tipo de prioridad, ¿verdad? A áreas o a actividades propias de la empresa que sugieren algún tipo de riesgo, que sugieren algún tipo de evento o de situación que puede poner la operación en una mala situación, hay que darle mayor atención, una atención oportuna, tener planes de acción para poder mitigar cualquier riesgo que esté presente. Así que estos son los principios, ¿verdad?, de auditoría de acuerdo a lo que dicta la norma y que obviamente deben ser pautas, ¿verdad?, a considerar y también a llevar a cabo por parte del equipo de auditores. Ahora, ¿cómo será que o qué tipo de actividades, ¿verdad?, puede realizar un auditor para hacer su trabajo? Bueno, los auditores utilizan técnicas que les van a permitir obtener evidencias objetivas sobre cómo está funcionando el sistema de gestión en la empresa que están revisando, que están auditando. Generalmente las técnicas más utilizadas son esas 5 que vemos en pantalla. La primera es la observación visual, que es la técnica más común, ¿verdad?, durante las visitas de auditoría. Consiste pues en revisar el entorno, los procesos, los documentos, los registros desde diferentes perspectivas para obtener una primera impresión del funcionamiento de las organizaciones y validar aspectos operativos o de control, o sea, solamente observar, ver. También está la revisión de documentos, deriva de lo identificado en la observación visual. O sea, si yo observé cierto procedimiento, yo luego puedo ir a buscar ese procedimiento en papel para ver si así como lo están haciendo es igual a como dice en el documento o no. Permite comprender la estructura del sistema de gestión, verificar su conformidad con la norma aplicable y detectar posibles inconsistencias o brechas. También está el examen de registros, que es parte esencial de la observación visual. Los registros muestran evidencias históricas del desempeño del sistema y son fundamentales para demostrar la conformidad y apoyar la toma de decisiones en mejora continua. También están las entrevistas de empleados, que yo creo que son las que menos les gusta, ¿verdad?, a la gente, pero bueno, este tipo de técnica busca obtener información directa de quienes realizan los procesos. Sus perspectivas permiten validar la ejecución real, identificar desviaciones y aportar criterios claves para determinar conformidad con requisitos legales, normativos y propios de la organización. Y por último, el muestreo de evidencias, que aquí es crucial debido al tiempo limitado de las auditorías. Se analiza una muestra representativa de datos, de documentos o casos para identificar patrones. Puede incluir información cualitativa o cuantitativa. A partir de la muestra, el auditor determina si existen no conformidades o si es necesario profundizar en registros adicionales. Y aquí también me gusta compartir experiencias. Vean, uno esperaría, ¿verdad?, que frente a cualquier trabajo de auditoría, pues tanto los auditores como los que son auditados
tengan una conducta bastante transparente. Pero lo cierto, muchachos y muchachas, es que uno siempre ve cosillas, ¿verdad? Yo por lo menos tuve la oportunidad de ver eh, hay algunas conductas, ¿verdad? Que después uno se pone a pensar, bueno, los resultados entonces no fueron tan objetivos, porque a veces hay manipulación de la información a conveniencia. Y lo cierto es, porque yo no vengo aquí a maquillar nada, lo cierto es que las auditorías generan mucho estrés, ¿verdad? En el entorno, la gente no anda tranquila, a veces la gente ni duerme pensando en y si pasa eso y si no pasa, etcétera. Y digamos que los afectados de una auditoría lo que están esperando es que al final haya un 100 de nota, ¿verdad? O sea, que no hayan no conformidades, que todo esté perfecto, que solo hayan más bien elogios por la buena labor y por la buena forma en que se lleva todo. Eso es lo que se desea. Entonces, bajo ese espíritu, a veces se caen en algunos errores. Ejemplos puntuales. Yo por lo menos supe, y este ejemplo va en relación al último punto, el tema del muestreo de evidencias, que digamos en un área X se sabía que iban a venir a verificar unos expedientes, ¿verdad? De eventos o de investigaciones que se habían hecho. ¿Y qué pasaba? Que como no pueden revisar todos los eventos que han ocurrido durante toda la vida de la empresa, los auditores van a decir, bueno, muéstreme 2 o 3 expedientes para revisarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo interno ya se sabía y se preparaba esos expedientes, o sea, ya existía el expediente, pero se preparaban, se afinaban detalles y aquellos expedientes quedaban lindísimos, súper completos. Claro, cuando llegaba el auditor y los pedía, uno los entregaba y el auditor quedaba maravillado. Y decía, no, está súper bien, está súper completo, bla, bla. Pero la pregunta era, ¿será que hubiera tenido la misma opinión si hubiera revisado todos? Probablemente no. Porque vuelvo y repito, aunque uno espera que haya un proceder sumamente transparente y objetivo, tristemente, ¿verdad? Siempre va a haber una manipulación ahí de los datos, porque a nadie le gusta que en auditoría salgan no conformidades. Y dependiendo de la no conformidad, a veces se traducen hasta en despidos, ¿verdad? Porque son tortas, porque son incumplimientos severos. Entonces, con el afán de que eso no ocurra, y a veces hay, como dicen, mano negra, ¿verdad? Metida ahí en el asunto. Pero bueno, ¿con qué frecuencia se realizan las auditorías? No sé si ustedes se lo han venido preguntando, pero la frecuencia va a depender de múltiples factores. Por ejemplo, la importancia que tenga el proceso de auditoría para la empresa. Si hay una empresa que dice la auditoría es importante, pero no tan importante, probablemente no va a ser tan regular. Va a depender del desempeño del proceso en el sistema de gestión y también de los resultados de los hallazgos de la última auditoría. Puede hacer que un negocio después de una auditoría haya terminado tan mal que diga, mira, démonos más chancecito para prepararnos. Habrán otras que salieron súper bien y que más bien están esperando que pronto sea una segunda auditoría o que se continúe con un proceso más continuo. Así que eso va a ser muy relativo con cuánta frecuencia se llevan a cabo. Sin embargo, ¿verdad? También podríamos tener como dato interesante el tiempo, perdón, el tiempo que puede demorarse en realizar una auditoría. Y ojo con esto, va a también depender de algunas variables. Por ejemplo, el tamaño de la empresa. Si estamos hablando de una empresa como Abbott, eso no se hace en una semana, ¿verdad? Si estamos hablando de un negocio pequeñito que está empezando, probablemente en una semana lo hacemos perfectamente, pero entonces va a depender de qué tan grande es la empresa, de cuántas líneas de productos tiene, del grado de documentación, del estado del sistema de gestión de calidad, porque hay sistemas que apenas están nuevitos, están estrenando, y hay otros que ya están maduros, o sea, que tienen años de estar implementados, son muy robustos. Y también va a depender de la experiencia del personal auditado. De estas variables
puede depender la duración. Sin embargo, vamos a ver algunos particulares. Aquí en este recuadro tenemos tipo de auditoría, duración y detalle. En el tipo de auditoría dice, por ejemplo, auditorías internas pueden tener una duración de 1 a 5 días, dependiendo de la cantidad de procesos a evaluar y del tamaño de la planta. Auditorías de certificación como la 13.485, por lo menos fase 1 y 2, aquí se habla de una duración de 3 a 10 días, pero vuelvo y repito, esta cantidad de duración hay que sumar respecto a las variables que se mencionaron en la parte superior de la diapositiva. Hay que sumar días, ¿verdad? ¿Qué tan compleja, qué tan grande, qué tan robusta? ¿Cuál es la línea de productos que se va a verificar, etcétera? Auditorías de vigilancia que se hacen al año de 1 a 3 días, porque generalmente son revisiones parciales de algún proceso clave. Auditorías de la FDA puede ser de 3 días a varias semanas, dependiendo del tipo de producto, antecedentes regulatorios y hallazgos. Y auditorías de proveedores o subcontratistas de 1 a 2 días, focalizada en controles de calidad del proveedor. Pero vuelvo y repito, esto va a ser muy relativo al tamaño, cantidad de producto, grado de documentación, estado del sistema de gestión de calidad y la experiencia del personal. Ahora, cuando se llevan a cabo las auditorías, chicos y chicas, los auditores van a usar los términos que vemos a la izquierda de esta tabla. Ellos van a hablar de conformidades, de no conformidades menores, de no conformidades mayores, de observaciones, de oportunidades de mejora, de conclusiones, de recomendaciones, de acciones correctivas, de informes de auditoría y también de seguimiento. Esos son los términos que ellos utilizan sobre lo que encontraron durante la aplicación de la auditoría. Y curiosamente, ¿verdad? Cada uno de estos posibles resultados también genera preocupaciones distintas en la empresa que se auditó. Por ejemplo, las conformidades, que es lo que todos quieren que salga en todo momento, son evidencias que demuestran el cumplimiento total con todos los criterios. Por ejemplo, en industria médica, que los procedimientos de limpieza hayan sido validados y que los registros estén completos, o sea, se sacó un 100. La no conformidad menor es una desviación puntual sin riesgo significativo. Aquí hay un incumplimiento de un requisito. Por ejemplo, tal vez que en un registro de capacitación faltó una firma. Hay no conformidades mayores, que son incumplimientos críticos que comprometen, a esto sí es súper serio, ¿verdad? La seguridad, la calidad o el sistema de gestión de calidad. Ejemplo, que haya un producto liberado sin evidencia documentada de prueba funcional. Imagínense qué torta. Observaciones son hallazgos que podrían evolucionar en una no conformidad si no se atienden. Aquí puede hacer que el procedimiento operativo estándar esté actualizado, pero que el personal aún no esté entrenado en la última versión, o sea que no está al día. Oportunidades de mejora son recomendaciones para aumentar la eficiencia o el desempeño, no son obligatorias. Ejemplo, digitalizar registros de calibración para evitar errores manuales. Conclusiones de la auditoría son evaluaciones finales del cumplimiento del proceso o sistema respecto a los criterios. Ejemplo, que el sistema de gestión de calidad es eficaz y mayormente conforme, pero se detectaron 2 no conformidades menores. Las recomendaciones son sugerencias basadas en el juicio del auditor y ayudan a fortalecer el sistema. Por ejemplo, mejorar el control de versiones de documentos externos. Acciones correctivas son actividades requeridas para eliminar causas de no conformidades. Aquí se puede crear un plan CAPA para la trazabilidad incompleta.
El informe de auditoría es un documento oficial que va a consolidar todo el proceso y los resultados obtenidos de la auditoría. Aquí se le va a enviar a la gerencia todos los hallazgos del proceso de auditoría y aquí se va a detallar todo lo que se detectó. Y el seguimiento es la verificación de la implementación y eficacia de las acciones correctivas. La auditoría de cierre para confirmar la corrección en el control de etiquetas. Y a ver, yo no sé si ustedes sabían, cuando el equipo auditor completa su labor, verificó, revisó todo lo que tenía que revisar, entrega el informe, que es este documento final donde viene el resumen de todo lo encontrado. Ahí va a venir detallado las conformidades, las no conformidades, las observaciones, las conclusiones, las recomendaciones, etcétera. Viene todo. Pero resulta que también este informe significa que cualquier no conformidad, que cualquier acción correctiva que se requiera, la empresa tiene que darle seguimiento hasta que lo resuelva. O sea, no solamente es decirle, mire, usted está haciendo mal esto y ya, y chao, nos vemos en algún momento, no. Los auditores no quitan el dedo, como dicen, sobre el papel hasta que la empresa lo resuelva, porque se le está pagando no solamente para que venga a eh, revisar la situación del sistema de gestión de calidad, sino que dentro de ese servicio que ofrece también tiene que haber una garantía de que la empresa eh, siguió o tomó en consideración todas las observaciones del auditor, hizo las correcciones necesarias hasta que logre estar todo bien. Recordemos que al final la auditoría va a ser un tipo hasta de carta de presentación del negocio para sus clientes, para sus inversionistas. Cuando una empresa que fue auditada y que ya tiene todo en regla, le dice a un cliente nuevo, mire, nosotros le ofrecemos calidad, nosotros somos la mejor alternativa, el cliente va a decirle, demuéstreme porque usted es la mejor. ¿Qué generalmente va a ofrecerle como evidencia? Los resultados de una auditoría, porque hay total objetividad de la información y son su forma de decir, mire, no solamente estamos interesados en hacer bien las cosas, sino que buscamos mecanismos que recalquen ese esfuerzo y la auditoría es una forma de hacerlo, porque la auditoría es esa radiografía de la empresa, donde saca todo lo que encuentra y la empresa se compromete en alinearse o en ajustarse para cumplir con todas las normas y los requerimientos. No sé si me doy a entender hasta acá, muchachos y muchachas, si me pueden confirmar. O si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer algún aporte. Ok, gracias ahí por confirmar que estamos claritos. Excelente. ¿Cómo se le da seguimiento a los resultados obtenidos después de una auditoría? Un poquito de lo que ya les decía, ¿verdad? Hay varios pasos a seguir. Lo primero es que los auditores pues emiten este informe de auditoría donde aparece todo, ¿verdad? Las no conformidades, observaciones, oportunidades y evidencias que ya les mencionaba. Luego viene un análisis de causa raíz, es decir, que para cada no conformidad encontrada, la empresa tiene el deber de descubrir por qué eso está pasando. Y la empresa puede utilizar métodos como el Ishikawa, los 5 porqués, el ANFE, análisis de procesos, etcétera, para encontrar qué originó el problema o qué originó la no conformidad. Luego genera un plan de acción correctiva, llamado comúnmente como el CAPA. Aquí debe detallarse cuál es la acción inmediata de contención, cuáles son las acciones correctivas y preventivas, quiénes son los responsables, los plazos para resolver y cuáles son las evidencias requeridas. Luego se implementa el CAPA como tal, donde son esas acciones con las que se compromete la empresa, por ejemplo, actualizar procedimientos, capacitar mejor al personal, mejorar controles, modificar registros, revisar documentación técnica.
Luego, verificar la eficacia de la implementación anterior. Aquí el auditor interno o el responsable de la calidad tiene que validar que las acciones correctivas se hayan implementado. O sea, que no solamente la empresa digo, mira, con respecto a esta no conformidad, ya lo resolvimos. Ah, ok, pero demuéstremelo. ¿Cómo lo resolvieron? Ah, no, es que hicimos varias cosas. No, el auditor tiene que revisar para ver si lo que dice es cierto. El problema no puede volver a ocurrir. Hay que mantener estándares de calidad y se cierra correctamente la no conformidad, porque eso es lo que ocurre. Cuando se genera una no conformidad, la empresa realiza los pasos que acabamos de ver. El auditor viene y verifica. Y si el auditor dice, mira, ahora sí, ya, ahora están bien, él viene y cierra esa no conformidad. O sea, ya no tiene ese puntito negro en la hoja blanca, como dicen. Ahora está con todas las de ley. Viene entonces el cierre formal. Una vez que se han validado esas correcciones que la empresa implementó, ya se puede cerrar oficialmente la no conformidad, se actualiza el sistema de gestión y se deja evidencia documentada. Las auditorías externas, bien sean de certificación o por parte de la FDA, requieren la entrega de seguimiento precisamente a estos organismos. Pueden pedir evidencias adicionales, ¿verdad? Si es una auditoría de certificación, más allá de todo lo que hemos abordado, puede hacer que exijan un poco más y también pueden requerir auditorías de seguimiento. ¿Cuál es el perfil y las competencias que debe cumplir una persona que realice labores de auditoría? Bueno, deben demostrar un pensamiento crítico, objetividad, habilidades de comunicación, manejo de evidencia y capacidad de análisis. Deben basar los resultados de la auditoría en evidencia verificable. Las etapas de la auditoría, a grandes rasgos, son estas cuatro, que es la planificación, donde se define el alcance, los criterios, los recursos y el cronograma. La ejecución, ya cuando los auditores están en la empresa, realizan entrevistas, revisión documental, observación de procesos. Luego viene la documentación, donde se preparan todos los hallazgos claros, objetivos y basados en criterios. Y por último viene la reunión de apertura, perdón, está la reunión, no lo dije, al principio hay una reunión de apertura que es donde se reúnen todas las partes involucradas, se les informa cómo se va a trabajar. Cuando se lleva a cabo la etapa 1, 2 y 3, se da una reunión de cierre donde se comunica de forma muy generalizada lo que se logró con la auditoría. Ay, permítame aquí porque cuando me sale así en blanco es que no cargó la imagen. Denme un momentito para refrescar aquí la página. Mientras tanto, si hubiera algún aporte, chiquillos, aprovechamos. O alguna preguntita. ¿Alguno aquí ha pasado ya por donde asustan, como dicen? ¿Ya ha vivido lo que es una auditoría? Ok, gracias por confirmar ahí. Ahí tenemos ya entonces, este es el esquemita, ¿verdad? De lo que acabamos de ver ya un poquito más detallado, esas etapas precisamente de la auditoría que van de la mano con lo que vimos en la primera diapositiva de esta noche, ¿verdad? Lo que era el ciclo de Deming, precisamente pues va enfocado en esto. Una planificación, una ejecución, una verificación y propiamente lo que es la actuación por parte de el equipo auditor. ¿Cómo se lleva a cabo una auditoría? Bueno, generalmente la empresa, ¿verdad? Va a hacer el contacto con la empresa auditora, se va a hacer la negociación de qué es lo que se espera, lo que se requiere, se aprueban, ¿verdad? Todas las decisiones y también los requerimientos y se publica el programa porque las auditorías no son sorpresa. La auditoría, como hablábamos, tiene una etapa esencial que es la planificación y ahí pues se le informa al negocio, a la organización, cuándo se va a llevar a cabo, de qué manera, cuáles áreas se van a auditar, en qué orden, etcétera. Aquí también es súper importante pues que los pasos, ¿verdad? Propiamente de la auditoría se lleven a cabo
Esto está inclusive plasmado en el capítulo 5 de la norma 19.001, el tema de los pasos a seguir. Y dentro de este capítulo 5 encontramos, ¿verdad? Varios elementos que el equipo auditor debe respetar o por lo menos tomar en cuenta como se observa ahí al final de la diapositiva. Adelante, compañera. Profe, digamos, y ellos, por ejemplo, como en hay habitaciones muy grandes y digamos, si cuentan con dos líneas y así, y digamos, la auditoría está programada para línea 3, pero ellos están todo en su derecho, ¿verdad? A desviarse hacia línea 4 si algo les llama la atención o así, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ahora, por un tema de orden, generalmente sí se establece, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión exhaustiva de tal línea, pero con esa salvedad, sí, porque imagínense lo que es, les daba yo el ejemplo anterior, ¿verdad? Que eso es algo como al azar. Por temas de tiempo a veces no se da el chance de revisar el 100% de todo, entonces se usan muestras y se establece que lo que se obtenga con esa verificación va a ser similar al resto, pero si se observa algo totalmente de fuera de lugar, ellos están en la libertad de intervenir, ¿verdad? En la observación, por ejemplo. Ah, ok, gracias, profe. Mucho gusto. Ahora sí, entonces aquí vamos nada más como a dar una pequeña pinceladita, ¿verdad? De lo que es la norma 13.485, que es el fuerte de este módulo. Ya lo que vimos hasta acá es ese enfoque o esa visión sobre lo que es la auditoría, lo importante que es, y que entendamos que las empresas no hacen auditorías por hobby, ¿verdad? Es algo necesario, es algo estratégico, es algo que genera confianza a clientes, a proveedores, a inversionistas. Así que bueno, yo creo que si yo hiciera una encuesta aquí, quien me levante la mano, ¿a quién le gusta ser auditado? Nadie la levanta, ni yo, porque eso no es bonito, ¿verdad? Eso es complejo, es estresante, pero es necesario. O sea, es como dicen, es un mal necesario. Eh, Ahora bien, conociendo entonces este preámbulo, vamos a ver cómo inclusive llegamos a amarrar, ¿verdad? La referencia de auditorías con el tema de la norma 13485. Esta norma que vemos en pantalla tiene el énfasis de sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos. Ojo con esto. Si a mí una empresa automotriz, una empresa alimentaria, me dice, ¿puedo implementar en mi negocio la norma 13485? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no, chicos? ¿Quién me responde? No, Correcto, correcto, Luis Diego, muchas gracias. ¿Por qué no? Porque esta norma solo sirve para industria de dispositivos médicos. Hay otras normas que se enfocan en otro tipo de comercios. Así que mucho ojo con esto. Esta norma es internacional como todas las ISO y establece requisitos para sistemas de gestión de calidad, pero específicos en el diseño, fabricación, distribución y servicios relacionados con dispositivos médicos. ¿Y para quién aplica esta norma? Para fabricantes de dispositivos médicos, para distribuidores, para autoclaves, laboratorios de esterilización, para empresas de software médico, para importadores de qué? De dispositivos médicos, por supuesto, y para empresas que brinden servicios asociados a industria médica. ¿Ok? Hay 8 requisitos que la norma ISO 13485 debe cumplir referente a las auditorías. Número 1, deben establecerse programas de auditoría interna. O sea, cualquier empresa en este momento que diga, bueno, cualquier empresa de dispositivos médicos, ¿verdad? Hago la salvedad, que en este momento diga, nosotros queremos certificarnos en la norma 13485, sí o sí va a tener que cumplir con estos 8 requisitos que vamos a ver referentes a auditorías.
Si no cumple con esos requisitos, no se puede certificar. El primer requisito es que tenga un programa de auditoría interna, o sea, sí o sí tiene que tener un departamento de auditorías internas. La organización debe planificar y mantener este programa documentado, donde se observe el estado y la importancia de los procesos, los cambios que afectan al sistema de gestión de calidad y los resultados previos de auditorías. O sea, tiene que haber ese registro, ese historial de la actividad de auditoría interna que se realiza. En este programa debe observarse la frecuencia con que se llevan a cabo las auditorías internas, los métodos aplicados, los responsables y los requisitos de planificación, así como reportes que se hayan generado al respecto. El segundo requisito, las auditorías deben determinar si el sistema de calidad cumple con requisitos propios de la organización, con requisitos de la ISO 13485 y con requisitos legales y regulatorios aplicables. Y si el sistema está implementado y se mantiene eficazmente. El tercer requisito es selección de auditores y la realización objetiva. La organización debe seleccionar auditores que aseguren imparcialidad y objetividad. Evitar que auditen su propio trabajo, acuérdense lo que hablábamos hace un rato de la independencia, y definir criterios de competencia. Cuarto requisito, planificación de auditorías. Cada auditoría debe planificarse considerando el alcance, criterios de auditoría, responsabilidades, métodos, reuniones de apertura y cierre y comunicación de hallazgos. Quinto requisito, registros y documentación. Deben conservarse registros que incluyan resultados de auditoría, evidencias objetivas, no conformidades encontradas, acciones tomadas, y estos registros van a formar parte de los registros obligatorios del sistema de gestión de calidad. Sexto requisito, acciones correctivas y de seguimiento. Cuando se identifiquen no conformidades, se deben tomar acciones correctivas oportunas, realizar seguimiento para verificar la eficacia de las acciones y el cierre adecuado de las no conformidades. Séptimo requisito, la integración con la mejora continua. Los resultados de las auditorías deben alimentar la revisión por la dirección, contribuir a la toma de decisiones para mejorar procesos, ajustar recursos y cumplir requisitos regulatorios. Y el último requisito es el cumplimiento regulatorio. En dispositivos médicos, la ISO 13485 exige que las auditorías consideren requisitos regulatorios como buenas prácticas de manufactura. Nosotros hemos hablado de esto, ¿verdad?, en módulos anteriores. O sea que los esfuerzos en buenas prácticas de manufactura terminan siendo un requisito para optar por esta norma 13485, y es un elemento que también va a ser auditado. También requisitos locales de autoridades sanitarias, por ejemplo en Costa Rica, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene sus propios requisitos que hay que cumplir para poder operar, y también registros de trazabilidad y de control de documentos. O sea, todo debe estar bien documentado, bien detallado, aunque es un tema que veremos más adelante cuando hablamos de los recall o de la recuperación de productos que infringieron alguna norma de seguridad o que representan un riesgo para la salud. Precisamente la trazabilidad es vital, es tener el conocimiento de todo el detalle que involucró o que ha involucrado la fabricación de un producto X. Cuando un producto hay que sacarlo del mercado porque representa un riesgo para la salud, la empresa tiene que ser capaz de decir qué materias primas se utilizaron en esa fabricación, quién vendió esas materias primas, qué personas participaron del proceso de fabricación, cuándo salió de la empresa, cuántos lotes se hicieron, a dónde fue transportado, quién compró ese producto, dónde está el producto. O sea, la trazabilidad, esa capacidad de conocer toda la información del producto. Así que
De forma muy puntual podemos decir que la norma 13485 exige que las auditorías internas sean planificadas, objetivas, documentadas, basadas en competencias, con registros completos y con acciones correctivas verificadas, asegurando el cumplimiento tanto con la norma como con los requisitos regulatorios de dispositivos médicos. Así que, aunque no nos gusten, las auditorías internas son parte de los requisitos de la norma 13485. ¿Qué función cumplen las auditorías entonces en la industria de dispositivos médicos? Bueno, un rol crítico en lo que es la fabricación de dispositivos médicos, donde la calidad y la seguridad del paciente son fundamentales. Las principales funciones de estas auditorías son verificar el cumplimiento regulatorio, o sea, asegurar que la organización cumple con normas y requisitos legales, como por ejemplo lo que dicta la ISO 13485, regulaciones propias de la FDA, regulaciones europeas, y esto obviamente va a ayudar a evitar sanciones, rechazos de productos y retiros del mercado, lo que hace un momento les mencionaba. También las auditorías internas perdón, van a evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad que esté implementado en el negocio. Esto va a permitir verificar si los procesos están correctamente implementados, documentados, controlados y funcionando según lo planificado. También van a identificar no conformidades, riesgos y oportunidades de mejora. Las auditorías detectan desviaciones que pueden impactar la calidad del dispositivo médico, como fallas de documentación, procesos inconsistentes, falta de controles y errores de trazabilidad. Van a garantizar la calidad y la seguridad del producto, porque van a validar que los controles de calidad aplicados durante la fabricación, el ensamble, las pruebas y la liberación del producto son confiables. Brindan confianza a clientes, distribuidores y organismos reguladores. Las auditorías internas y externas demuestran transparencia y responsabilidad en la gestión de la calidad. Entonces, ¿qué ocurre si una auditoría revela no conformidades graves? Que esto puede pasar. Bueno, cosas nada gratas, ¿verdad? Para un negocio. Por ejemplo, se puede rechazar el registro sanitario y esto significa que usted no puede vender el producto. Se puede suspender la certificación 13.485, que eso es una torta, pero bueno, de aquellas grandes, porque lograr la certificación es altamente costoso y perderla simplemente porque en una auditoría se reveló que la empresa tal vez bajó, ¿verdad? El interés por la calidad y habían tantas no conformidades que ya no estaba alineada a las exigencias de esta norma. El producto puede ser retirado del mercado. Esto significa pérdidas económicas enormes. Se puede prohibir la venta y distribución de estos productos de forma total, o si fuera posible hacer correcciones del producto, que también pasa, ¿verdad? No deja de generar también una afectación económica al negocio. Aumenta la vigilancia por parte de la autoridad y ustedes no me van a dejar mentir. Si a una empresa le dicen, mire, usted tiene que retirar del mercado este producto, porque este producto infringe con algo, es un riesgo a la salud, ¿ustedes creen que las autoridades que se involucran en eso no la van a tener bajo la lupa? Claro que sí, ya dio una alerta, ya representó en algún momento un riesgo a la salud, no lo van a dejar de estar vigilando, ¿verdad? Porque si falló una vez, se genera la duda de si lo va a volver a hacer. Y en dispositivos médicos esto puede detener completamente la comercialización. Así que, si alguno de ustedes se ha dicho en su interior, qué pereza las auditorías, qué cansado, ojalá no existieran las auditorías. Cuando ven a aquel jefe que anda medio loquillo
que anda estresado, que a veces hasta pierde los estribos, anda malhumorado. Chicos y chicas, entendamos que es que la auditoría es necesaria, pero conlleva tanto impacto en el negocio que una no conformidad grave sale muy cara. Ahora, para que se den no conformidades graves, definitivamente es porque el sistema de gestión de calidad falló en alguna medida. Y de ahí que los esfuerzos que se hacen diariamente están desarrollados en función de que estas fallas no se presenten. Es más, llamémoslo así, más barato exigir más cada vez que no exigir y terminar eh, afrontando una no conformidad grave. ¿Cómo se integran entonces los tres conceptos que mayormente hemos desarrollado esta noche? Sistema de gestión de calidad, auditorías y el ciclo PHVA o ciclo de Deming. ¿Cómo podemos integrar estos tres conceptos? A ver, el sistema de gestión de calidad va a ser un marco general de gestión de calidad. Recordemos que ahí se contienen los procesos, políticas y controles. El ciclo de Deming o PHVA es un método para mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad. Y las auditorías son parte del paso número 3 del ciclo, que era verificar. Entonces aquí hay una evaluación formal del sistema de gestión de calidad. En resumen, el sistema de gestión de calidad es el sistema estructurado para asegurar la calidad y el cumplimiento en dispositivos médicos. Las auditorías van a verificar que también funciona ese sistema. Y el ciclo de Deming es el método que va a permitir mantener y mejorar ese sistema. La auditoría, recordemos que pertenece a esa fase de verificar el ciclo. En conclusión, para poder hablar de exportar, ¿verdad? Las empresas costarricenses deben cumplir con el país destino, lo que usualmente incluye auditorías externas o certificaciones de la ISO 13485. Las auditorías son un elemento crítico para poder fabricar, distribuir y comercializar dispositivos médicos. Funcionan como un mecanismo formal para demostrar seguridad, calidad y cumplimiento regulatorio, que son requisitos indispensables para acceder a mercados nacionales e internacionales. Las auditorías son esenciales para poner un dispositivo médico en el mercado porque validan el cumplimiento del sistema de gestión y las normas, garantizan la seguridad y la calidad del producto, permiten obtener certificaciones regulatorias para la venta y aseguran la vigilancia continua durante toda la vida del producto. Sin auditorías adecuadas, no es posible fabricar ni comercializar dispositivos médicos de forma legal y segura. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? De pronto, alguna experiencia ahí particular vivida durante alguna auditoría. Todo claro, chiquillos. Ok, gracias a los que están confirmando. Excelente. Bien. Ahí el examen igualmente ya está disponible en plataforma. Aquí se los muestro. Mucho ojo con las fechas y con la hora de cierre del mismo. Como siempre, ¿verdad? Cualquier duda, consulta, porfa, siempre el medio de comunicación oficial es correo electrónico. Vamos a procurar evitar usar el WhatsApp, porfa, chiquillos. Y cuando me escriban por el correo, recuerden identificarse, qué día reciben clases, la duda concreta, si es alguna pregunta de la materia, alguna pregunta del examen, ojalá me puedan poner algún pantallazo o algo así
en el primer correo y de esa forma pues agilizamos el tiempo de respuesta. De mi parte, si todo está clarito, si no hay ninguna preguntita, sería todo por hoy. Agradecerles a los chicos y chicas que tienen ahí la facilidad de conectarse al en vivo. Igualmente a los compañeros que ven la grabación posteriormente, muchos saludos y pues estamos en contacto para la próxima semana si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Con todo gusto, chao.